En mitad de un verano abrasador, cuando las olas de calor asfixiaban ciudades desde Tokio hasta Los Ángeles, una curiosa prenda acaparó la atención mundial: el chaleco climatizado, un invento que, según se decía, provenía de España. Este singular chaleco, abultado y equipado con pequeños ventiladores, se convirtió en un tema de conversación viral, presentado como un aire acondicionado portátil diseñado para salvar vidas de obreros y trabajadores al aire libre. Las redes sociales se inundaron de vídeos con millones de reproducciones que mostraban a personas trabajando bajo un sol implacable, con sus ropas infladas por una brisa constante, sonriendo, sin una sola gota de sudor. Aquellas imágenes generaron asombro y curiosidad en todo el mundo. Observando uno de estos vídeos durante una pausa en la redacción, se encontraba Edward Lawson, un veterano periodista de la BBC. Ventiladores en la ropa. Un chaleco con ventiladores, vaya, murmuró para sí mismo, con una mezcla de escepticismo y fascinación. Aunque quizás sea más práctico de lo que parece. Sin embargo, a pesar de su inicial intriga, su mirada de periodista avezado acabó desviándose hacia la sección de comentarios, ese termómetro anárquico de la opinión pública. Los mensajes pintaban un cuadro radicalmente distinto. Hace mucho ruido, pero se rompió el primer día. La batería empezó a echar humo, casi me quemo. Y entonces un comentario que se repetía con una insistencia desconcertante: al final, los fabricados en China tienen más potencia de aire y enfrían mejor que los españoles. Vaya decepción. Lawson no pudo evitar inclinarse sobre su escritorio. ¿Cómo es posible?, se preguntó. ¿China superando a España en esto? Suena a engaño. Movido por la curiosidad profesional, profundizó en su búsqueda hasta dar con la web de un fabricante chino. En letras grandes y con un diseño impecable, la página proclamaba: el chaleco climatizado fue un invento original de China. El texto continuaba desafiante: empresas españolas han imitado nuestra tecnología y la venden por su cuenta. España nos ha copiado. Lawson sintió la adrenalina del descubrimiento. Aquello prometía ser una historia interesante. Para comprender mejor el fenómeno, se sumergió en un mar de reseñas de portales de compra y blogs especializados. Lo que empezó como una simple curiosidad se transformó en una extraña sensación de incongruencia que no lograba definir. Aunque es de fabricación española, se estropeó enseguida, no enfría ni la mitad de lo que esperaba. Últimamente los modelos chinos son mucho mejores en rendimiento. Este tipo de opiniones eran mucho más frecuentes de lo que había anticipado. En la mente de Lawson, como en la de muchos europeos, España era sinónimo de ingeniería de calidad, de productos bien hechos y fiables. Precisamente por eso, aquella disonancia le obligó a detenerse y reflexionar. Colocó la mano sobre el ratón y, en un susurro, tomó una decisión. De acuerdo. Vamos a probarlo en persona. Sin dudarlo un instante, añadió el último modelo de gama alta del chaleco climatizado chino a su carrito de la compra y pulsó el botón de pago. Conteniendo la emoción, fijó la vista en la pantalla. España o China, pensó. Lo verificaré con mi propio cuerpo. Aquel fue el primer paso de un viaje que, sin él saberlo, acabaría generando una inmensa ola de repercusión. Pocos días después, el paquete llegó a su domicilio en Londres. Un chaleco gris, una batería y los componentes de los ventiladores. A simple vista, todo parecía profesional y bien ensamblado. Tras revisar el manual de instrucciones, Lawson murmuró con expectación: bien, veamos si es cierto que tiene 10 veces más potencia de aire que el producto español, como dicen los rumores. En pleno verano londinense, con una temperatura que superaba los 35 grados, Lawson se puso el chaleco y comenzó a caminar por el centro de la ciudad. Al accionar el interruptor, los ventiladores empezaron a girar con fuerza, pero no sintió la agradable sensación de frescor que esperaba. Aunque el aire circulaba por el interior de la prenda, el calor de su propio cuerpo y del ambiente quedaba atrapado, creando una atmósfera bochornosa y pegajosa. Si esto tiene 20 veces más potencia, es una exageración ridícula, pensó, decepcionado. A pesar de todo, su sentido del deber periodístico le impulsó a seguir, registrando cada hora su temperatura corporal y la cantidad de sudor. Aproximadamente 3 horas después de habérselo puesto, ocurrió el desastre. Oiga. Su ropa está echando humo, le gritó una mujer que pasaba a su lado.
Lawson contuvo el aliento. Un humo blanco y denso surgía del compartimento de la batería, y un olor agudo a plástico quemado le invadió las fosas nasales. «¡Quema, quema! No puedo quitármelo», gritó, presa del pánico. Intentó bajar la cremallera a toda prisa, pero el tejido, pegado a su piel por el sudor, se lo impedía. Desesperado, tiró con todas sus fuerzas hasta desgarrar el chaleco y arrojarlo al suelo. En ese preciso instante, con un sonido seco y crepitante, el dispositivo explotó en una lluvia de chispas y el chaleco comenzó a arder. Los peatones gritaban a su alrededor mientras Lawson, atónito, observaba la prenda carbonizada. «¿Pero qué es esto?», se dijo, temblando. Aquello no era el mejor producto del mundo, era un artilugio potencialmente mortal. Más allá de la rabia, que quedó en su mente fue esa persistente sensación de incongruencia, ahora magnificada por el peligro. ¿De dónde había salido realmente el concepto del chaleco climatizado? ¿Era China la inventora original? ¿O era España? Frente a los restos carbonizados del chaleco, la mente de Lawson bullía con preguntas que iban más allá de la ira. ¿Quién había inventado realmente aquella prenda? ¿China o España? ¿Ocultaban ambos países la verdad? Tras reanudar su investigación con una nueva urgencia, un hecho sorprendente salió a la luz. Tanto el nombre chaleco climatizado como las patentes originales habían sido registradas por una empresa española. La primera compañía en registrar la marca fue, en efecto, española. Los productos de los fabricantes chinos no eran más que imitaciones. Siendo así, la respuesta al enigma se encontraba en España. Antes de criticar a China, debo entender qué piensa el fabricante original, razonó. Con esa idea en mente, Lawson sacó su smartphone y comenzó a redactar un memorando para la redacción de la BBC. Valor de entrevista limitado. Origen del chaleco climatizado. Causa del accidente. Solicito investigar la perspectiva española. En silencio tomó una decisión: su próximo destino no sería China, sino España. Pero antes necesitaba la aprobación oficial para el viaje. Lawson cerró su portátil y susurró para sí mismo, con la determinación renovada de quien ha encontrado el hilo de una gran historia: escribir la verdad en un reportaje. Ese es mi trabajo. En la sala de reuniones de la redacción de la BBC, Lawson expuso el incidente del chaleco explosivo en Londres y propuso escribir un reportaje al respecto. Esto no es un simple accidente de producto, argumentó con vehemencia. La percepción mundial sobre qué país es el inventor, si China o España, está completamente distorsionada. Merece la pena investigarlo. El editor jefe permaneció en silencio durante unos segundos, evaluando la propuesta. Finalmente, con voz serena, dictaminó: apruebo el viaje. El presupuesto no es un problema. Tráenos la verdad. De este modo, Lawson fue enviado oficialmente a España como corresponsal para cubrir la historia. Aterrizó en el aeropuerto de Valencia Manises y a la mañana siguiente, tomó un taxi hacia el Parque Tecnológico de Paterna. El aire estival era diferente al de Londres, más seco y perfumado por los cercanos campos de naranjos. El parque era un oasis de modernidad en medio de la huerta valenciana, pero su destino era una empresa llamada Climacorpo SL, la primera compañía del mundo en utilizar el nombre de chaleco climatizado. Para su sorpresa, el edificio era asombrosamente pequeño, un taller modesto enclavado entre gigantes de la tecnología, con un letrero que brillaba con la dignidad de lo artesanal. ¿Es este de verdad el lugar de nacimiento de la prenda que está cambiando el mundo?, se preguntó con escepticismo. Pulsó el intercomunicador y un hombre con ropa de trabajo le abrió la puerta. Era el fundador y presidente Alejandro Martos. Ha venido de muy lejos, muchas gracias. Usted es el señor Lawson, de la BBC, ¿verdad? Le hizo pasar a una sala de reuniones cuyas paredes estaban decoradas con los primeros prototipos del chaleco y fotografías de obras en el extranjero. Apenas se sentó, Lawson fue directo al grano. ¿El chaleco climatizado es un invento español o chino? ¿Y qué opina de los accidentes que están ocurriendo con los productos fabricados en China? Alejandro Martos asintió con una calma que desarmaba. Le contaré toda la verdad, dijo. La auténtica historia del nacimiento del chaleco climatizado. La desconocida historia de su desarrollo estaba a punto de comenzar.
Lawson, con un gesto deliberado, colocó suavemente sobre la mesa el chaleco carbonizado. La tela estaba quemada, y el plástico alrededor de los ventiladores, derretido y deformado. El aire en la sala se tensó, y la expresión de Alejandro Martos se tornó grave. Este es el chaleco que casi me provoca quemaduras graves, explicó Lawson. En Internet, hay quienes incluso dicen que la calidad española ha decaído. ¿Es este un producto fabricado por su empresa? Alejandro negó con la cabeza en silencio. Luego se puso unos guantes y examinó meticulosamente el interior de la prenda. Cuando encontró una marca junto a la conexión de la batería, suspiró levemente. Esto no es un producto nuestro. Es una de las falsificaciones que circulan masivamente por China. No han pasado ningún control de calidad ni de seguridad. Podríamos decir que es otra cosa con la apariencia de un chaleco climatizado. Lawson se inclinó hacia adelante insistiendo. Pero las webs chinas afirman que su producto es superior al español y lo venden en todo el mundo. Cuando ocurre un accidente, ¿no cree que la gente asociará erróneamente chaleco climatizado con un producto español peligroso? Alejandro Martos lo admitió con amargura. De hecho, hemos recibido muchas quejas de clientes diciendo que sus chalecos han explotado o se han incendiado. Pero la inmensa mayoría de ellos eran falsificaciones chinas o sin licencia. Las baterías que usamos en nuestros productos han pasado los más estrictos estándares internacionales. Hasta la fecha, no hemos tenido ni un solo incidente de incendio. Abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta llena de copias de informes de accidentes de falsificaciones y fotos de baterías calcinadas. Solo la expresión chaleco climatizado se ha difundido, pero ha sido imitada sin comprender su seguridad y estructura originales. Por eso están ocurriendo en todo el mundo accidentes que jamás podrían pasar con el producto auténtico. La mirada de Lawson se posó en la tela quemada, y contuvo el aliento en silencio. Entonces, ¿que yo llevaba no era un producto español, sino una falsificación de mala calidad? Tuvo mucha suerte de no perder la vida, continuó Alejandro. Pero no es casualidad, es una diferencia en la filosofía de diseño. Debo explicarle claramente la diferencia entre el original y la falsificación. En el corazón de Lawson, la pasión del periodista volvió a encenderse con fuerza. La historia era mucho más profunda de lo que había imaginado. Alejandro Martos había dejado su prometedor puesto en Indra, el gigante tecnológico español, en 1991. Aunque los ecos del colapso económico empezaban a resonar, renunciar a la seguridad de una gran corporación no fue una decisión fácil. Aún así, Alejandro solía decir, no quiero depender del prestigio de una empresa, quiero competir con mi propia tecnología. Su desafío comenzó en un pequeño taller en un pueblo de la provincia de Valencia. Su primer proyecto fue el desarrollo de un dispositivo para medir los tubos de rayos catódicos de los televisores, pero con la irrupción de las pantallas de cristal líquido, ese mercado se desvaneció rápidamente. A este paso, la empresa se hundirá, pensó. Si solo miramos a España, nos quedaremos atrás ante los cambios del mundo. Buscando una salida, Alejandro viajó personalmente al sudeste asiático y al norte de África. En las obras de construcción de Malasia y Marruecos, vio a los trabajadores afanarse sin apenas tiempo para secarse el sudor. Bajo temperaturas cercanas a los 40 grados, el calor distorsionaba el aire sobre el asfalto y se sentía pesado, casi sólido. El calor les robaba la energía, paralizaba el trabajo. En el futuro las fábricas se extenderán por todo el mundo. ¿Cómo vamos a hacer frente a este calor infernal? Esa pregunta fue el germen del chaleco climatizado. Un día, al regresar de un viaje a Malasia, Alejandro convocó a sus empleados. Viendo los rascacielos de Kuala Lumpur, se me ha ocurrido una idea increíble, anunció de repente. Carlos, perdona, ¿puedes ir a comprar 2 macetas grandes de terracota? Su empleado de confianza, Carlos Jiménez, se quedó perplejo, pero Alejandro hablaba en serio. Exacto. Si las regamos y al mismo tiempo las ventilamos, el aire de dentro se enfriará por el calor de evaporación. Quiero recrear de forma sencilla un sistema de enfriamiento por vaporización, como un botijo gigante. Quiero ver si podemos aplicar esto a una tecnología de climatización. El experimento, que consistió en rociar agua sobre las macetas y dirigirles el aire de un ventilador, fue un éxito.
El aire en su interior se volvió notablemente más fresco. Un empleado exclamó asombrado: «Jefe, ¿y si en lugar de aplicarlo a una habitación, lo aplicamos directamente a una persona?» Pero Alejandro ya veía más allá. Eso es. En lugar de enfriar toda una habitación, es mucho más eficiente enfriar solo el cuerpo humano. El aire acondicionado no debería ser para los espacios, sino para las personas. Fue solo un cambio de perspectiva. Sin embargo, ese fue el instante preciso en que nació el concepto del primer chaleco climatizado del mundo. Lawson, tomando notas en su cuaderno, contuvo el aliento y susurró: «O sea que la idea de insuflar aire en la ropa no fue el punto de partida». Alejandro sonrió con amabilidad. «No. Al principio, todo empezó con unas macetas de barro. La idea de enfriar directamente el cuerpo humano pasó rápidamente a la fase de prototipado. El primer chaleco climatizado fue un diseño que incorporaba un depósito de agua en el interior, que pulverizaba una fina niebla mientras un ventilador soplaba aire. En teoría era un método lógico que aprovechaba el calor de evaporación, pero la realidad distaba mucho de ser ideal. «Estoy empapado», se quejó Carlos Jiménez, a quien le tocó probarlo con el rostro contraído en una mueca de disgusto. «Jefe, me siento como si estuviera dentro de un acuario». El interior de la prenda estaba completamente mojado y, lejos de evaporar el sudor, el propio agua lo impedía, dejando solo una sensación de incomodidad. «Esto no funciona». No solo es incómodo, es imposible caminar con el puesto. Además, el propio Alejandro realizó experimentos llevando el chaleco por la calle. Al verle regresar, su hija Elena no pudo evitar gritar: «Papá, pareces un loco yendo así en el metro. Das miedo». Llevaba pegado a la espalda un cartel escrito a mano que decía: «En experimentos». La ropa, empapada, le colgaba pesadamente. Los empleados también se sentían desanimados, pero solo los ojos de Alejandro seguían brillando. No se rindió y comenzó a trabajar en el siguiente prototipo. Esta vez probaron un sistema sin agua que utilizaba ventiladores para extraer el aire del interior de la prenda. Pero esto también generó problemas. «Jefe, esta vez la ropa se me pega al cuerpo y no me puedo mover», informó Carlos. Cada vez que los ventiladores succionaban el aire, la tela se adhería al cuerpo, convirtiendo el chaleco en una especie de traje de compresión. El aspecto era extraño y la sensación terrible. Era inviable comercializarlo. A pesar de los fracasos continuos, Alejandro seguía sonriendo. «No pasa nada. El fracaso es el primer paso hacia el éxito. La próxima vez saldrá mejor». Aunque su hija se sentía avergonzada, percibía en la mirada de su padre una determinación inquebrantable, más fuerte que la de nadie. Lo que vino después fue el paso clave hacia la legendaria tercera idea. Una tarde, tras múltiples fracasos, en un rincón silencioso del taller, Alejandro observaba un ventilador circular. De repente murmuró para sí mismo: «Un momento. La ropa se pega al cuerpo porque el aire es succionado hacia afuera. Entonces, ¿y si hacemos lo contrario? ¿Y si metemos el aire hacia adentro?». En ese instante, Carlos levantó la cabeza. ¿Insuflar aire dentro de la ropa? Pero entonces se hinchará. Alejandro esbozó una sonrisa de triunfo. «Exacto. Eso es lo que quiero. Si conseguimos que toda la prenda se infle como un pequeño globo, el aire podrá circular por todo el cuerpo. No dependeremos del calor de evaporación para enfriarnos, sino que usaremos el propio aire para evaporar el sudor». El prototipo se preparó de inmediato. Invirtieron la dirección de los ventiladores para que introdujeran aire en el interior. En el momento en que accionaron el interruptor, la chaqueta se infló suavemente y una corriente de aire comenzó a fluir por dentro. «¡Qué fresco! Es completamente diferente a los anteriores», exclamó Carlos, asombrado. Los demás empleados se apresuraron a probarlo. «Jefe, esto sí que funciona. El aire circula por dentro y el sudor se seca al instante. Y eso que hace un momento tenía un calor horrible». Aunque la apariencia de la ropa inflada era peculiar, nadie podía negar la increíble sensación de frescor que proporcionaba. Alejandro, con los brazos cruzados, sentenció con calma: «Esto es el chaleco climatizado. La era de instalar aire acondicionado en los edificios ha terminado.
A partir de ahora, será la era en que las personas vistan el aire acondicionado. Aquellas palabras dejaron a los empleados en silencio por un instante. Al segundo siguiente un estruendoso aplauso resonó en todo el taller. Lawson, mientras tomaba notas, contuvo el aliento en silencio. Así que no fue perfecto desde el principio, sino que se llegó a la idea tras una serie de fracasos, pensó. Alejandro, sonriendo con cierta timidez, asintió. La invención, al fin y al cabo, siempre nace de darle la vuelta al sentido común. El primer chaleco climatizado del mundo había nacido. Aunque el chaleco climatizado ya era una realidad, la verdadera prueba no había hecho más que empezar. Tras su lanzamiento al mercado, la reacción del público no fue de indiferencia, sino de abierta burla. ¿Pero qué es eso tan hinchado? ¿Cómo se puede llevar algo que parece un globo en una obra? Si le pones una hélice, a lo mejor hasta vuela. En las ferias comerciales se reían de ellos, y cuando intentaban venderlo a las empresas, les cerraban las puertas. Nadie los tomaba en serio. A pesar de todo, Alejandro y Carlos estaban convencidos de que si alguien lo probaba, entendería sus ventajas. Así que recorrieron obras y fábricas, uno por uno. Hace calor, ¿verdad? Por favor, pruébeselo. Solo 5 minutos. Lo siento, estamos ocupados. Antes que ese chaleco, prefiero que me dé agua. Incluso si alguien accedía a probarlo, la respuesta era siempre la misma: llama demasiado la atención, da vergüenza. Y ahí terminaba todo. Los fondos empezaron a escasear, y el saldo de la cuenta bancaria de la empresa cayó por debajo de los 2.000 euros. Un ambiente sombrío comenzó a extenderse entre los empleados. Una noche, cuando ya se habían apagado las luces de la oficina, la esposa de Alejandro, Sofía, le entregó un sobre en silencio. Dentro había una libreta de ahorros con 10.000 euros y algo de efectivo. Ibas a cancelar tu seguro de vida, ¿verdad? Por favor, no lo hagas. Usa mi dinero. Al fin y al cabo, esta empresa la hemos fundado en familia. Alejandro se quedó sin palabras. Pero esto es para tu jubilación. Si la empresa quiebra, ¿qué jubilación voy a tener?, replicó ella con una lógica aplastante. Las palabras de Sofía conmovieron hasta las lágrimas incluso a Carlos, que se levantó y abandonó la sala para no llorar delante de ellos. Aún así, los días sin vender continuaban. El teléfono no sonaba, no llegaban correos con pedidos. Solo el zumbido del aire acondicionado de la fábrica rompía el silencio. Todos empezaron a pensar que quizás habían llegado al límite. Pero Alejandro no se rindió. No importa que se rían. Volveré a buscar a esas personas que al ponérselo, digan que es fresco, pensaba. El fuego en su mirada seguía ardiendo. En aquel momento, nadie podía imaginar que aquel chaleco, nacido en esa pequeña fábrica, acabaría cambiando el mundo. Los fondos se habían agotado, los pedidos no llegaban y los empleados estaban exhaustos. En una mañana como tantas otras, llegó una carta a manos de Alejandro Martos. El sobre solo llevaba escrito con una caligrafía pulcra las palabras: con mi más profundo agradecimiento. El remitente se llamaba Javier García. Delante de Lawson, Alejandro sacó la carta en silencio y comenzó a leer. Debido a un accidente de tráfico, sufrí fracturas complejas en el brazo y la pierna derechos. Tras más de medio año de rehabilitación, una secuela me provocó una hiperhidrosis de origen desconocido. Incluso sin moverme, mi ropa siempre estaba empapada de sudor. Salir a la calle y estar delante de la gente se convirtió en un tormento. La carta, cuidadosamente doblada, continuaba: un día, oí hablar del chaleco climatizado de su empresa. Lo compré con escepticismo, pero la primera vez que me lo puse, el aire fluyó por el interior de la ropa y el sudor se secó al instante. En ese momento, recuperé la sensación, perdida hace mucho tiempo, de poder estar de nuevo entre la gente. De verdad, muchas gracias. Cuando terminó de leer, un silencio profundo se apoderó de la sala. Carlos se cubrió los ojos, y el propio Alejandro tardó en poder hablar. Al leer esta carta, pensé por primera vez que el chaleco climatizado no es solo una herramienta. Puede cambiar la vida de alguien. Diciendo esto, Alejandro guardó la carta con delicadeza en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón.
Aunque quizás no se venda, gracias a esta carta, nunca más he pensado en rendirme. Lawson se quedó sin palabras. Recordó su propia ira cuando llevaba puesto el chaleco falsificado que echaba humo y, en el fondo de su corazón, sintió una corriente de calidez. Sintió que, aunque había venido como un periodista en busca de una historia, estaba siendo profundamente conmovido como ser humano. En ese momento, Lawson tuvo la certeza de que su reportaje no debía terminar con un accidente o una crítica. Debía transmitir la historia humana que había detrás de la tecnología. Después de leer la carta de Javier García, un sentimiento completamente distinto al que había albergado durante años se apoderó de Lawson. La idea de que España había copiado la tecnología china o que la fabricación española se había quedado atrás comenzó a tambalearse en sus cimientos. Alejandro Martos se levantó y descolgó de la pared un chaleco climatizado auténtico. ¿Quiere probarse el original? Lawson dudó un instante y luego asintió lentamente. En el momento en que se lo puso y accionó el interruptor, el abdomen se le infló ligeramente y una brisa fresca recorrió su espalda hasta el cuello y los brazos. Así que esto es el verdadero chaleco climatizado, no pudo evitar exclamar. Era completamente diferente a la imitación china que había probado días atrás. El aire circulaba de manera uniforme y el sudor se evaporaba al instante, produciendo una sensación de ligereza y frescor. No es llamativo, dijo Alejandro con calma, pero lo fabricamos para que la gente pueda trabajar de forma segura. Por eso hemos tardado tanto tiempo. Lawson, sintiendo la vibración de los ventiladores, bajó la cabeza. Siempre pensé que España había imitado a China, pero la realidad era justo la contraria. Alejandro sonrió y negó con la cabeza. No importa. Con que haya alguien dispuesto a creer en nosotros, es suficiente. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo del corazón de Lawson, produciéndole una cálida sensación. El último día de su visita, Lawson compró 2 chalecos climatizados, uno para él y otro para enseñárselo a sus colegas en Londres. De camino al aeropuerto, mientras contemplaba el logotipo del chaleco, susurró en voz baja: «Esto no es solo una prenda que refresca. Es la respuesta que encarna el esfuerzo y el orgullo de un ser humano». De este modo, Lawson regresó a su país, llevando consigo no solo la perspectiva de un periodista, sino también el respeto de una persona. De vuelta en Londres, Lawson presentó en la redacción su reportaje que desvelaba la verdad sobre el chaleco climatizado. Los directivos quedaron tan sorprendidos por su contenido que decidieron emitirlo inmediatamente como un programa especial. El título del programa fue «Entre el calor y la brisa, en busca de la verdad». El programa comenzaba con las impactantes imágenes del chaleco climatizado chino explotando en plena calle de Londres. A continuación, la cámara se centraba en la batería humeante mientras la voz serena de Lawson se superponía: «Para confirmar la verdad sobre España, visité Paterna, en Valencia». Las imágenes pasaban a mostrar la conversación con Alejandro Martos, el experimento con las macetas, los prototipos fallidos, los rostros sudorosos de los trabajadores en las obras y, finalmente, la carta de Javier García. El chaleco climatizado se creó para proteger vidas. Esa frase resonó en silencio por todo el plató. Tras la emisión del programa, la noticia se difundió como la pólvora. En las redes sociales aparecieron comentarios como: «La tecnología y la pasión de España son auténticas también en esto. Quiero apoyar a los fabricantes más honestos». España es un país que utiliza la tecnología para proteger a las personas, no para obtener beneficios. Por otro lado, los fabricantes de las imitaciones chinas recibieron una lluvia de críticas. Varias empresas se vieron obligadas a emitir comunicados oficiales, y algunas compañías internacionales anunciaron que reconsiderarían sus estándares de seguridad y buscarían colaboraciones tecnológicas con la empresa española. La repercusión en España también fue enorme. Los pedidos de chalecos climatizados se dispararon, el teléfono de la fábrica no paraba de sonar y las líneas de producción funcionaban a pleno rendimiento. En una entrevista a Alejandro Martos declaró con su habitual calma: «El chaleco climatizado ha pasado finalmente de ser un invento curioso a convertirse en una tecnología necesaria para la sociedad». De vuelta en el plató, Lawson hizo su reflexión final ante la cámara: «Lo que impulsa el aire en esta prenda no es solo un ventilador. Es la convicción de unos técnicos que quieren proteger a las personas. Y el mundo está empezando a conmoverse con esta tecnología silenciosa».
En las semanas posteriores a la emisión del programa especial, Lawson recibió una avalancha de correos electrónicos de los espectadores. Las cartas estaban llenas de mensajes apasionados que condenaban las imitaciones chinas de baja calidad, expresaban su respeto por los técnicos españoles y reflexionaban sobre la responsabilidad de elegir los productos correctos. Gracias al impacto del programa, Climacorp S.L. recibió una gran cantidad de pedidos del extranjero. Sus chalecos empezaron a utilizarse en obras de construcción en Europa y América, en fábricas asiáticas e incluso en las instalaciones relacionadas con la Copa del Mundo de Qatar. Lawson volvió a mirar el chaleco que había traído de España y susurró en voz baja: al principio, pensé que esto solo era material para un titular, pero resulta que es una prenda que protege vidas. Al final del programa, planteó una pregunta al público: ¿qué es para ti lo auténtico? ¿El precio, la apariencia o la determinación de quien lo fabrica? La respuesta de los espectadores superó todas las expectativas. Conmovido por el espíritu de fabricación español. Antes que lo barato, elijo la confianza. Voces como estas inundaron las redes sociales de todo el mundo. Poco después, la publicidad engañosa de los fabricantes chinos se convirtió en un problema mundial y varios países iniciaron investigaciones. En la fábrica de Paterna, Alejandro Martos, mientras caminaba por la planta como cualquier otro día, dijo: el chaleco climatizado no es solo una herramienta para enfriar el cuerpo. Es un equipo de supervivencia creado para aquellos que avanzan esforzándose y sudando. Lawson, recordando aquellas palabras, escribió en el epílogo de su reportaje: hay cosas que no se pueden juzgar solo por la superioridad técnica. Si contienen el sudor y el orgullo de las personas, entonces se convierten en una cultura y en una forma de confianza. Quizás ahora el mundo se vea obligado a elegir directamente entre lo barato y lo honesto. A aquellos a quienes esta pregunta, barato o confianza, les haya conmovido, les invito a escribir sus pensamientos en la sección de comentarios. Estaremos encantados de leerlos. Gracias por